Les cuento que con los frutos maduros del rocoto voy a hacer un nuevo helado loco. Bueno, acá como verán tengo dos rocotos o locotos recién cosechados y voy a hacer un nuevo helado loco. Espero que salga rico. Les cuento que este pimiento es uno de los más importantes de la gastronomía andina. Este nuevo sabor de helado va a ser toda una aventura. Nunca probé esto, así que vamos a ver qué tal queda. Como es un pimiento picante, elegí dos frutos de este tamaño para no pasarme por el picor. Vamos a ver qué tal queda. Bueno, ahora vamos a pasar directamente a la preparación. Antes de pasar a la preparación, les recuerdo algo muy importante a la hora de manipular pimientos picantes. Lo ideal sería utilizar guantes. Si no se dispone o no se quiere utilizar guantes, hay que acordarse de tres cosas. Primero, no tener la mano lastimada porque esto le va a arder y mucho. Después, no frotarse los ojos y no frotarse la boca para no sufrir. Bueno, ahora sí, vamos a la preparación. Bueno, a mí me van a ver manejarme sin guantes porque ya estoy canchero. Lo primero que vamos a hacer es cortar los frutitos del rocoto, así, por los bordes. Luego lo vamos a abrir. Ahí se abre el rocoto. Ahí están sus semillas negras. ¿Ven? Unas semillas increíbles para un pimiento. Siempre son blancas, pero estas son negras en el caso del rocoto o locoto. Lo que vamos a hacer ahora es sacarle las semillas, que yo lo utilizo para seguir multiplicando, y sacarle, retirarle las venas, que es donde concentra el mayor picor. Lo primero que vamos a hacer es eso y continuamos. Bueno, listo. Ahí ya le retiré las semillas y las venitas a estos pimientos. Miren lo carnoso que es este pimiento. Pura carne el rocoto o locoto. Ahora lo que voy a hacer es ponerlos en agua caliente para retirarle la piel, ya que el helado va a quedar mucho más cremoso sin la piel exterior del pimiento. Continuamos con esto. Listo, ahí ya le retiramos la piel a los pimientos. Ahora lo que vamos a hacer es llevar estos pimientos sin piel a una procesadora, los procesamos y continuamos. Bueno, listo, acá ya tenemos la pulpa procesada del rocoto o locoto y por acá tenemos la crema de leche o nata. En este caso vamos a utilizar un pote chico de 200 mililitros. Ahora lo que vamos a hacer es unir los dos ingredientes, endulzamos a gusto y continuamos. Bueno, acá como verán ya tenemos la pulpa procesada del rocoto o locoto mezclada con la crema de leche o nata. En este caso le agregué 4 cucharadas de azúcar y con eso quedó perfecto. Continuamos. Bueno, llegó uno de los momentos que más me gusta y es cuando estoy virtiendo la mezcla para hacer un nuevo helado loco. Vamos a ver qué tal sale. Estoy muy ansioso por probar este nuevo sabor. Ahora les muestro cómo se va mezclando. Este es un momento hermoso donde se unen todos los ingredientes y se crea un nuevo sabor de helado. Espero que les guste tanto como a mí hacerlo. Gracias. Bueno, miren cómo quedó este heladito de rocoto o locoto. Una locura. Sin más preámbulo, voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probarlo, porque estoy ansioso por este sabor. Bueno, llegó el momento de probar un nuevo sabor de helado loco. En este caso bien loco, porque está hecho con un pimiento picante que es el rocoto o locoto. Bueno, acá tengo cucharita en mano, compotera y una porción de heladito. Voy a probarlo y les cuento a ver qué tal es. Estoy ansioso por este momento. Vamos. Mmm. Mmm. Un golpazo al paladar. Mmm. Mucho sabor, ¿eh? Un golpazo al paladar, pero un buen golpe al paladar. Se nota el picor, ¿eh? Mm. Se hace notar el rocoto locoto. Pero pueden estar pasando dos cosas por lo que creo que este sabor es muy tolerable. Me puedo estar acostumbrando a los pimientos picantes y eso podría ser que lo prueba la otra persona que no está acostumbrada a los picantes y esto le parezca muy picante. A mí no me parece muy picante.
pero puede ser que me esté acostumbrando. Y otra, que le puse 2 rocotos por miedo a pasarme. Y quizá le podría haber puesto un poco más todavía, un tercero. También el azúcar puede haber bajado el nivel de picor, creo, no sé. Pero lo más seguro es que me esté acostumbrando porque ya he probado varias variedades y de a poquito me estoy acostumbrando porque me doy cuenta con gente que no está acostumbrada al picor, le doy a probar algo y lo que yo no considero ya tan picante, a esa persona le parece picante. Entonces puede ser que me esté acostumbrando y esto no lo esté notando tan picante como si lo probaría otra persona que no está acostumbrada directamente nada de picante. Está buenísimo el nivel de picor que tiene, me encanta, se hace notar. Se hace notar tolerable a este nivel de picor, está buenísimo un helado. Los helados con ajíes, ya sean picantes o no picantes, quedan súper deliciosos. Ya he hecho 3. Uno con un ají dulce, otro con el ají amarillo, que es andino también como este, y el tercero, bueno, con rocoto o locoto. Los 3 quedaron espectaculares. Les voy a dejar algunos ahora, antes de irme, les voy a dejar algunos de esos videos relacionados eh, con este tema de los helados locos con pimientos. Mm. Y todo distinto, porque el ají dulce era un sabor, el ají amarillo era otro, y este, que es el más picante hasta ahora que he hecho. Se hace notar en la boca y en la garganta un poco. El ají amarillo recuerdo que se notaba un poquito cuando pasaba por la garganta. Este se hace notar en la boca y en la garganta. Está buenísimo el sabor. Único. El sabor de lo que dan los ají en los helados y son increíbles. Mm. Bueno, voy a dejar porque si no no voy a poder seguir hablando. Este ají rocoto locoto es importantísimo en la gastronomía andina, como el ají amarillo. A mí personalmente me gusta un poco más el ají amarillo, pero también este me encanta. Bueno, me voy a despedir hasta la próxima, pero no sin antes decirles que se suscriban al canal, que eso ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Eh, Activen todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Y si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten la manito, que eso me encanta. Este fue un nuevo helado loco de rocoto o locoto. En resumen, algo para recomendar que lo hagan. Al que le gusta muy picante las cosas, métale más rocoto o locoto. Al que le guste menos, bájele la cantidad de proporción de pulpa con respecto a la crema. Y bueno, prueben, anímense a probar que están buenísimos los sabores de helados hechos con ajíes, increíbles. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Chau, 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 chau.